gracias. Pues yo creo que con algunos de vosotros nos vimos el otro día en Guadix, o sea que encantada que repitáis, o sea, no es mala señal. Y os cuento un poco el tema de la dinámica de cómo vamos a realizar esta sesión. De hecho, cuando hablamos de las cápsulas de formación, le llamamos cápsulas porque son cortas y sí que van a ser muy intensas, también os lo digo. También voy a pediros que participéis. Y como cuando estamos en online es más difícil la participación, es verdad que lo que decía ahora Juanjo, estaría bien si tenemos los micros cerrados para que no se nos acoplen otros ruidos o alrededor que tengamos a alguien hablando. El tema de las cámaras, como prefiráis, sí que es verdad que cuando yo comparto la pantalla no os puedo ver. Si nadie indica lo contrario, entiendo que se ve bien cuando comparta pantalla. Si alguien dice, no, hay algún problema, entonces sí, directamente abrir el micro, porque si no, no voy a veros en el chat. Cuando deje de compartir pantalla sí que os puedo responder, sí que puedo veros escribiendo, pero cuando comparto pantalla sí que no os puedo ver, o sea que si preferís tener la cámara cerrada por la razón que sea, no hay problema. Yo tengo una presentación que os la van a enviar después cuando acabemos la sesión junto con la grabación. Y como sí que tengo esta parte muy clara que quiero que también participéis, que esto tiene que ser lo suficientemente dinámico para que sea provechoso también para vosotros, trabajaremos también con una pizarra digital. Que nadie se asuste, es muy sencillo, os explicaré cómo funciona. Al final es un Jamboard, que es la que tiene Google y la tiene todo el mundo disponible. Y he visto que hay alguien conectado a través de un iPad o quizá hay alguien a través de un teléfono. Bueno, los que no podéis participar directamente en la pizarra digital, no hay problema. Lo comentamos al final o lo ponéis en el chat y entonces ya lo integramos, ¿de acuerdo? Pues venga, os voy a compartir la pantalla, os lo pondré en presentación completa para que se vea bien. Y decíamos, esta segunda sesión en la que haremos la introducción y la visión general del ecoturismo, está enmarcado, como comentaba Juanjo, en este proceso para crear el catálogo de experiencias de ecoturismo, o sea que el objetivo final es disponer de este catálogo de experiencias turísticas sostenibles, las cuales van a ser integrables en el Club de Ecoturismo de España. Ya comentamos el otro día que el Club de Ecoturismo de España, en una de las acciones de promoción y comercialización, tendrá disponible justamente un canal de comercialización, no solo de alojamientos, sino directamente de experiencias y por tanto de actividades que se realizan en el marco del ecoturismo. Entonces es una buena oportunidad el crear este catálogo ahora porque justamente se podrán integrar en esta plataforma de comercialización. Dentro del plan que tenemos o que hemos pensado para crear este catálogo de experiencias, lo que comentábamos hay una parte que realizaremos de cápsulas de formación, como decía, son sesiones informativas que son de corta duración y que van alrededor del proceso de creación de las experiencias. Algunas de estas cápsulas serán presenciales y otras son en formato online. La de hoy, evidentemente, es en formato online, como podéis ver, y la realizamos de 5 a 7 de la tarde. Y las presenciales, de hecho, al final de la presentación, os he puesto todo el calendario que tenemos o que hemos programado de formaciones presenciales para ahora, noviembre y diciembre. O sea que al final, si queréis, lo comentamos y así estamos todos al caso de las fechas y de los horarios y las localizaciones. Muy importante es que este proceso de formación no estamos buscando ni que tengamos aquí un contenido increíble, ¿no? Que sumamos aquí páginas y páginas de contenido. De hecho, yo muchas veces esta sesión primera, como es más de introducción y además iremos alrededor de conceptos que ya habéis trabajado, que ya conocéis, y ya os comenté el primer día que soy muy consciente de los que estáis acreditados en el Club de Ecoturismo y los que estáis en proceso de adhesión, que ahora ya se llama Soy Ecoturista, pero estás en el proceso de adhesión. Tengo muy presente pues lo que os piden los formularios, lo que tenéis que explicar, que cumplís, los compromisos, etcétera. Entonces, no vamos a entrar en estos temas. No voy a entrar en si en vuestra oficina recicláis el papel o consumimos menos energía, etcétera, sino que estas cápsulas de formación van muy dirigidas a la creación de las experiencias, de las actividades, las experiencias que vamos a incorporar en el catálogo. Entonces, sí que veréis que el propósito de la formación es directamente pasar a la acción. Esta es como más introductoria, pero veréis que después cada una de las formaciones tienen
un concepto muy claro, si trabajamos el público de destino, si trabajamos en la creación de las experiencias o en la comunicación, en lo que sea, va a ir directamente a la acción. La primera cosa que teníamos que hacernos es presentarnos, como somos un grupo no reducido de personas, es muy complicado que hagamos una ronda de presentación. Yo, como os comentaba ahora Juanjo, soy Bet Cobo, soy guía del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha. Tengo una agencia de viajes que se llama Trescalia, que nos dedicamos al ecoturismo. Básicamente comercializamos productos de ecoturismo basados en senderismo, sobre todo aquí en la zona volcánica, pero también de naturaleza muy específicos, y somos la primera agencia acreditada con la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Estado español. Y es verdad que además, y yo siempre digo, si no piso el territorio, pues no explicaría cómo hacer las cosas, pues asesoro y hago unos cursos de formación respecto a la creación de experiencias de ecoturismo. Como os comentaba, como es un poco complicado y además vosotros habéis hecho muy bien el tema de la inscripción y os habéis dicho pues quién sois y además de qué empresa venís, por tanto, yo sí que tengo un poco la visión de quién está participando en esta sesión de formación. No busco tanto que me expliquéis pues bueno, el nombre y la empresa a la cual pertenecéis y qué actividad, sino que me interesaría más es qué esperamos de este proyecto, qué esperamos sacar de este proyecto que decíamos de creación del catálogo de experiencias de ecoturismo y qué os motiva, ¿no? ¿Cuál es vuestra aportación aquí y qué os motiva? Para hacer esta primera parte vamos a utilizar lo que os comentaba ahora de la pizarra digital. Yo ahora copiaré el link para que lo podáis todos entrar y os lo compartiré directamente en el chat. Y además, os lo copio aquí, y además ahora voy a compartir la pantalla por si alguien nunca ha entrado en este tipo de pizarras digitales para que veáis cómo funciona. Vale. Ahora en principio tendríais que estar viendo mi pantalla, que tengo aquí el navegador y tengo la pizarra digital. Para explicaros muy fácilmente, si veis allá la primera página, ya pone 1 de 6 aquí arriba, pues la primera página, como veis, es solo el cartel que pone sesión online, ¿no? Del proceso de creación del catálogo de experiencias de ecoturismo. Si vais entrando, si pincháis directamente o linkáis directamente en el link que os he puesto en el chat, pues iréis apareciendo aquí. Y lo que me gustaría que hicierais de momento es probar, si alguien no ha probado nunca cómo funciona, pues en el momento que entráis veréis que en la parte izquierda tendréis una parte donde está el bolígrafo, hay una goma de borrar, hay una flecha. Veréis un sitio que pone nota adhesiva, es como un post-it, una imagen y un texto. Bueno, vamos a utilizar básicamente el tema de la nota adhesiva. Por tanto, si queréis probar, pincháis directamente, os aparecerá un diálogo que pone nota adhesiva y ponéis hola o lo que queráis, ¿no? Lo guardáis y ya veréis que os aparece esta nota adhesiva como un post-it que lo podéis mover arriba y abajo. Entonces, si queréis probar de ver cómo funciona esta parte de la pizarra digital, pues decía, entráis donde pone nota adhesiva y ponéis hola, veréis que la podéis personificar, podéis cambiar el color, podéis escribir directamente. Una vez la tenéis, ya veréis que la podéis mover. Además, la podéis mover directamente por encima, nada se borra de nadie, no hay problema. Incluso, esto es para poner una nota adhesiva, que es básicamente lo que utilizaremos. Incluso lo que podéis desde el móvil, ya sé que hay alguien que está conectado desde el móvil, no podréis entrar, solo lo tengo presente. Lo que haremos es que de las aportaciones que os voy a pedir que hagamos en la pizarra digital, quien esté a través del móvil, os pediré si las podéis escribir en el chat y yo ya lo copiaré directamente en la pizarra, ¿sí? Pues eso es cómo funciona para poner un post-it, una nota directamente, y después debajo del post-it veréis que hay un dibujo para añadir una imagen. Y aquí podéis pues colgar vosotros una imagen, pero podéis ir directamente a Google Imágenes y, por ejemplo, pues vamos a buscar qué imagen nos sale con hola. Bueno, vamos a poner una que no sea de promoción. Y si os fijáis, cuando yo le digo pues una imagen que diga hola, pues bueno, me he encontrado una Google y yo también la puedo colocar aquí. Básicamente son las dos herramientas que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? El tema de colocar un post-it y por tanto escribir y entonces pues añadir una imagen. Bueno, pues si vais arriba veréis que pone una de página 7. Si vais a la página siguiente, que es la página 2, veréis que os
pido un par de cosas, ¿no? Decía que vamos a presentarnos y tenemos qué esperamos de este proyecto, qué nos motiva y cuál es mi aportación. ¿Sí? Veis que desde arriba se puede navegar por las páginas, que pone una de 7, pues vais a la página 2 y en esta página 2 me gustaría que a través de los post-its que estábamos comentando, pues que comentarais qué esperáis de este proyecto y o qué os motiva, qué os ha traído hasta aquí y cuál va a ser vuestra aportación, qué es lo que pensáis que os podéis aportar. Si alguien lo ve muy claro solo diciendo pues el tipo de actividad que realizáis, pues perfecto. Si alguien tiene muy claro que va por un tema más de pues yo quiero aportar mi experiencia o mi conocimiento o mis ganas de colaborar, lo que queráis, ¿sí? Por tanto, en esta página 2 os digo qué esperamos de este proyecto que nos motiva, por un lado, y por otro lado, qué queréis aportar en este proyecto. Lo que sí la dejaré compartiendo porque así los que estáis directamente en el chat, que no podéis escribir directamente en la pizarra, pues si lo escribís en el chat, yo lo incorporo directamente en la pizarra. Muy bien. Si alguien no conoce el proyecto, fantástico. O sea, sinceridad, perfecto. ¿Qué nos motiva? ¿Queréis aportar? ¿O qué pensáis que podéis aportar a este proyecto? Muy bien, ¿eh? Intención de futuro, ¿qué creéis que puede mejorar? Sobre todo, ¿qué os motiva para participar en este proyecto? Porque habéis, de momento, os habéis apuntado para venir hoy a esta sesión, o sea que alguna motivación tendréis seguramente. Perfecto. Si alguien quiere escribir en el chat, yo lo incorporo aquí en la pizarra. Venga, nadie se lanza en cuál es vuestra aportación, ¿eh? Venga, perfecto, incorporo aquí. Venga, los que estáis poniendo en el chat lo incorporo directamente a la pizarra para que lo podamos ver todos. Perfecto, ponéis en motivación, podéis ponerlo pues tranquilamente es sobre vuestra actividad, puede ser en general respecto al geoparque, puede ser directamente en este proyecto. Bien, alguien que ya comenta además que podéis aportar en tema de experiencias de observación, por ejemplo. Dar a conocer un alojamiento. Vale, daros a conocer a través del ecoturismo, perfecto.
Que nadie se asuste, que yo los voy moviendo los post-its, porque tienen un poco de lógica. Vale, yo creo que todo el mundo está participando. Venga, perfecto. Vale, pues los que estáis viendo la pizarra, si os fijáis, habéis comentado pues cosas como muy dispares, que está muy bien, ¿no? Mira, hay alguien más que, perdonad, alguien más que nos participa a través del chat. Lo coloco también aquí. Vale. Fijaros, por un lado tenemos el tema de, hay gente que no conoce el proyecto, tranquila, porque acabamos, o tranquilo, empezamos justo ahora, o sea que solo es tener presente que este proyecto busca el tema de la creación de un catálogo de experiencias de ecoturismo, o sea que perfecto. Hay alguien que tiene interés por conocer el geoparque, yo creo que esto, entender el geoparque o entender un espacio natural protegido o un espacio de interés natural en el cual estamos hablando de no solo de el hábitat que tenemos o las especies naturales o vegetales, es también entender la cultura, el patrimonio cultural inmaterial y la población local que vive. Entonces sí que es verdad que nos va a permitir conocerlo mejor entre nosotros, clarísimamente. El tema de creación de experiencias de calidad, fantástico. Fijaros que después hay alguien que apunta dos temas que van a ser claves cuando creemos el catálogo. Uno es el tema de la promoción de los valores naturales del geoparque, fantástico. Y el otro, mejorar como entidad y nuestras experiencias crecen en calidad. O sea que la calidad de las experiencias es muy importante. Y después tenemos el tema de la posibilidad de sistematizar la venta online. Perfecto, eso es un objetivo muy claro para una empresa. Veremos cómo tener muy claro esta propuesta de actividades y de experiencias nos permite internamente cómo poder pasar a una sistematización. Y os he comentado además que a través del el Club de Ecoturismo de España o a través de Soy Ecoturista se lanza esta plataforma. A lo mejor esa es una oportunidad muy clara para poder sistematizar esta venta. Y después ya comentáis casos pues, muy concretos, ¿no? Lo que podéis aportar cada uno, el tema de procesos a la hora de crear de forma conjunta, yo creo que es muy interesante, el tema de la colaboración entre nosotros. Dan a conocer, bueno, aquí ponéis alojamientos, un cultivo alternativo, en este caso, alguien que aporta además conocimientos en experiencias de observación de fauna, de un lugar único, experiencias de astroturismo, perfecto, un alojamiento que tiene baños árabes, fantástico. Fijaros que cuando nos ponemos en común y nos ponemos a hablar, hay alguien que nos pone a trabajar en equipo, perfecto, es una cosa que es indispensable a la hora de crear pues un catálogo que tenga un sentido, no es una suma. Yo creo que el primer día que nos conocimos, en la primera sesión, ya comenté que la intención de crear este catálogo no es que de cada una de las empresas pues salga una iniciativa o una actividad o una experiencia que ofrece y lo sumemos, sino que sea una cosa en conjunto. Por lo tanto, todos los que estáis hablando en clave de cómo sumar, qué podemos aportar y qué suma al conjunto, pues fantástico. Bueno, pues ahora que tenemos claro un poco las intenciones y el punto de partida en el que estamos todos y vemos qué podemos aportar, pues la primera cosa que nos preguntaríamos qué es el ecoturismo, ¿no? Porque hablamos a veces de turismo sostenible, hablamos de turismo responsable, de turismo regenerativo, y yo creo que una de las primeras preguntas es qué es el ecoturismo. No sé si alguien se lanzaría directamente a hacer una definición. Tampoco quiero que ahora nos estemos peleando aquí en una pizarra para explicar qué es el ecoturismo, pero sí que muchas veces cuando hablamos de ecoturismo, casi siempre cuando hablamos de ecoturismo, planteamos el tema de cuáles son los valores de la sostenibilidad, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad o turismo responsable.
¿Qué nos pasa con el turismo? Pues bueno, cuando hablamos de turismo sostenible, exactamente la definición que la Organización Mundial del Turismo adquiere de lo que es el turismo sostenible desde 2004, nos habla de que el turismo pues, tiene en cuenta los impactos económicos, sociales y ambientales actuales y de futuro. Esto es muy importante porque cuando hablamos en clave de sostenibilidad no estamos pensando solo en lo que está pasando actualmente y cómo debemos actuar nosotros actualmente, sino que estamos pensando en esta preservación de la sociedad, del medio ambiente y qué impacto económico tiene también para un futuro. Estamos pensando en cómo podemos atender a la gente ahora, pero también en un futuro, y pensando en las necesidades que tienen los visitantes, la industria turística en este caso, el medio ambiente y la comunidad de acogida. Esto es lo máximo que nos indica el turismo sostenible. Por tanto, pensando cómo utilizamos los recursos actuales para poder disfrutarlo ahora y también en un futuro. Yendo un poco más, pensando en cómo realmente podemos, cuando buscamos en las guías, ¿no? Cómo realmente aplicamos esas políticas para diseñar este turismo sostenible. Entonces, y entramos más en detalle en que requiere la participación de todas las partes interesadas. Claro, aquí es muy importante ver que se necesita un liderazgo, que no contamos solo con la industria turística, pero sí también con la población local. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues hablamos ya de gobernanzas, ¿no? Llamamos que para alcanzar un turismo sostenible es un proceso, es verdad que es continuo, que no es un tema que se decida en un momento, en un instante, con unas personas que participan, sino que es un proceso que se va actualizando, dijéramos, y se van introduciendo pues, medidas correctoras, preventivas, siempre que sea necesario. Eso sería la política que llevaríamos a cabo si queremos desarrollar un turismo sostenible. Cuando pensamos un poco más allá, vamos un poco más adelante de lo que es el turismo sostenible, entramos en lo que sería el turismo responsable, ¿no? Y aquí ya esta parte de responsabilidad ya nos da un poco más de connotación de lo que estamos pensando. ¿Qué es el turismo responsable? Pues entre otras cosas, busca minimizar los impactos sociales, económicos y ambientales negativos, tener en cuenta que hablábamos de turismo sostenible y la primera cosa que nos decían es pues, tener en cuenta, ¿no? Estos impactos, pero no se hablaba de minimizar directamente estos impactos. Entonces, aquí sí que en el turismo responsable directamente ya estamos hablando de minimizar estos impactos, tanto sociales como económicos como ambientales. De hecho, cuando hablamos de sostenibilidad o de turismo responsable o de ecoturismo, la primera palabra que nos viene siempre a la mente es el tema ambiental. Y os fijaros que en la mayoría de descripciones lo acostumbramos a poner al final. Ya veremos cómo balanceamos esto. Después nos habla que genera mayores beneficios económicos para la población local. Eso es muy importante, es vital. Y sobre todo este turismo responsable lo que busca o es este beneficio, cuando hablamos de beneficios económicos en tema de turismo, en este caso que queden justamente en la población local y evidentemente mejoran el bienestar de las comunidades. Está claro, si tenemos un beneficio económico, no siempre tendría que, ¿por qué? Pero sí que implica una mejora en el bienestar y por tanto mejorar las condiciones de trabajo y acceso a este trabajo. En el turismo responsable también se busca implicar la población local en las decisiones. Eso ya no estamos pensando en una gobernanza externa o solo de un sector turístico o de unos grupos de trabajo directamente del sector turístico, sino que desde el turismo responsable se busca implicar la población local en las decisiones. ¿Por qué? Porque de hecho cuando hablamos de turismo sostenible siempre comentamos que los mejores sitios para visitar son los mejores sitios para vivir. Entonces está claro que las decisiones que afectan a las personas que viven en un territorio, como es la gestión del turismo, pues también tienen que impactar cómo ellos ven esta relación con el turismo y por tanto cómo la gestionan. Después, en el turismo responsable se hacen contribuciones positivas a la conservación del patrimonio natural y cultural que engloba la diversidad. Bueno, estas contribuciones ahora veremos, en el ecoturismo lo ponemos muy claro, cómo se contribuye positivamente a la conservación, pero aquí podrían tener diferentes factores. Podría ser directamente solo en un tema de conocimiento, como podría ser directamente pues, una mejora, por ejemplo, en una actividad de conservación directamente con una cantidad pues, directamente de económica, o podría ser
por ejemplo, a través de un trabajo, por ejemplo, voluntario. Aquí no lo explicita, pero sí que hace contribuciones positivas a la conservación. Ya digo, el tema de la interpretación o el tema del conocimiento entraría también en este tema de contribución positiva. Después hay que tener esta sensibilidad cultural y se fomenta el respeto entre los turistas y la población local. Con dos factores. Por un lado, lo que se busca evidentemente es que este turista, este visitante, reconozca esta diferencia cultural y por tanto la puede apreciar y primero fomentando este respeto, pero también conociéndola y por tanto que participe de la que es esta parte cultural, diríamos, del lugar. Pero por otro lado, y eso es muy importante, también se busca trabajar la confianza de la población local. Y esto es importantísimo los que estamos creando experiencias, tenerlo presente. Muchas veces nos pasa pues que trabajamos en destinos en el cual pues nos falta, ¿no? Un poco de autoconfianza en nuestro destino. Y a veces cuando viene, por ejemplo, población visitante, ¿no? O turistas, sobre todo si son de destinos muy lejanos al nuestro, y vienen y aprecian justamente lo que estamos ofreciendo como experiencia o el patrimonio cultural y natural que tenemos, es cuando la población local se da cuenta, ¿no? Que tenemos algo que es diferente, que es especial, ¿no? Que puede ser dado a conocer, ¿no? Y que además lo pueden valorar positivamente. Entonces sí que se busca esta doble parte, ¿no? Esta parte de, muy bien, vamos a conocerla, pero también que la población local además le genere autoconfianza. Después, pensamos que ofrecemos experiencias pues, placenteras para los turistas mediante conexiones más significativas con la población local, lo que comentábamos ahora, y que además también ayuda a la comprensión de los problemas culturales, sociales y ambientales locales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no planteamos esta visita, cuando vamos de turismo responsable, no planteamos esta visita como un decorado. No es aquello de, bueno, llegamos aquí y hablamos de este patrimonio natural que tenemos ahora y que además está protegido porque es un parque natural o es un geoparque o es un cielo protegido, por ejemplo, a través de Starlight, el motivo que sea. Pero no lo vemos simplemente como un decorado, lo que no es integrarte en esto. Entonces hay que conocerlo mejor y para conocerlo no es solo explicarlo. En el caso del patrimonio cultural, es pasear, vivirlo, experimentarlo y sobre todo ir a través de la acción que generarían los guías, la persona que está interpretando esos valores. Pero a la misma vez, lo que tenemos que tener en cuenta también es que tenemos que ser conscientes que la mayoría de estos sitios, sobre todo cuando estamos hablando de protección, también generan muchas veces pues, problemas culturales, sociales, ¿no? O ambientales, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de cambio climático, lo tenemos muy claro, ¿no? Que problemas tenemos hablando solo de cambio climático, por ejemplo. Entonces, habríamos solo de este tema ambiental. Pues entonces, hay que hacer partícipes también, hay que ayudar a esta comprensión de por qué hay estos conflictos o qué problemas tenemos en temas, por ejemplo, culturales, sociales y ambientales. Y después, el turismo responsable plantea además el acceso a personas con discapacidad física. Bueno, de hecho, desde el turismo o desde el ecoturismo se va un paso más allá de la accesibilidad y además no hablamos solo de personas con discapacidades físicas, sino que también pueden ser psíquicas y además también hablamos de diferentes capacidades y entonces hablamos ya de esas actividades más sensoriales, pero tranquilos porque esto lo trabajaremos el día que hablemos del público de destino. Cuando nos centramos en el que es el ecoturismo, que al final no es solo más que una progresión, ¿no? Vamos sumando, partimos de este turismo sostenible. Cuando hablamos de ecoturismo, la primera definición que encontraríamos y que adoptó pues, la IUCN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, nos habla que el ecoturismo es un viaje o una visita. A veces tenemos discusiones entre que son visitantes y que son turistas. Al final, por un tema legal, diríamos, o una manera de entendernos, un visitante es aquella persona que iría pues una mañana o un día o una tarde, etcétera, a realizar una actividad, una visita, y en cambio hablamos de turistas y que viajan cuando ya pernoctan en un territorio. O sea, realizarían una o dos actividades, las que sean, que podría ser una comida y una actividad guiada, por ejemplo, pero además pernoctan en el territorio. Para nosotros, y cuando hablamos de cómo creamos las experiencias y cómo hablamos ahora, por ejemplo, del catálogo de experiencias de ecoturismo,
al final nos va a ser lo mismo. Nosotros hablaremos de el visitante o de la persona que realiza ese viaje independientemente, porque solo nos afectará a la hora de cuando hagamos propuestas que duran más de un día, pero al final la intención sea la misma. Pues habla que el ecoturismo, decíamos, la definición que se adoptó por la UICN es que es un viaje, una visita ambientalmente responsable, o sea, que emana realmente de lo que es el turismo responsable, a áreas naturales relativamente tranquilas, y esto es importante porque hace un hincapié en los problemas de la masificación. Cuando hablamos de masificación, yo muchas veces pregunto, ¿no? ¿Qué quiere decir masificado, ¿no? O cuándo tenemos sensación que está masificada una zona. Y a veces, bueno, depende de con quién comentemos, pues hay gente que tiene muy claro que una masificación es, hay un número de personas que pueden acceder, en este caso, a un ambiente natural o una zona natural, y a partir de ese número ya es masificado. Bueno, no es tanto un número concreto, que eso sería ya la capacidad de carga que tiene un sitio, sino que es un tema más de sensaciones, de perspectiva, de cómo notamos nosotros. Y es que cuando hablamos de masificación, tendríamos por un lado la percepción que tiene el visitante o el turista, de que aquello está, que hay mucha gente, que la actividad que estamos haciendo nosotros en aquel momento, realizando, está hecha en serie, que no tiene ninguna sensación de que es una cosa única, ¿no? Que es un proyecto único, sino que lo estamos repitiendo en el tiempo y además en la misma localización, ¿no? O sea, tienes esa sensación cuando eres un visitante. Pero es que a la vez, cuando hablamos de masificación, también tenemos que pensar qué pasa con la población local. Los temas de masificación tienen esta doble visión, porque a veces podemos cumplir las capacidades de carga, por ejemplo, de un sitio. Puede ser que el visitante no tenga la sensación de que aquello está masificado, o sea, está disfrutando de aquella actividad, pero en cambio, por otro lado, la población local sí que tiene la percepción de que hay sitios que en un momento concreto y en un lugar concreto se produce masificación, que lo que notan es que han perdido esta capacidad de disfrutar o esta oportunidad de disfrutar de ese lugar. Entonces la masificación es un concepto bastante subjetivo, pero que afecta por un lado al visitante y por otra población local. Por eso cuando decía que en esa definición decían en áreas naturales relativamente tranquilas, es que por un lado ya queremos descartar el ecoturismo en sitios en el cual tenemos muy claro un tema de masificación, tanto por la población local como desde el punto de vista del visitante. Entonces nos dice que se desplazan allí para disfrutar, estudiar, apreciar la naturaleza, y atención, porque también nos habla de cualquier característica cultural que la acompañan, o sea que ya no entendemos el visitar un lugar, un entorno natural, solo por apreciarlo, conocerlo y disfrutar de la actividad que allí realizamos, sino que además tenemos que tener en cuenta las características culturales que están en ese lugar. ¿Por qué? Porque hacen identitario ese lugar, no solo la naturaleza, sino la gente que vive allí, de qué manera vive, qué tradiciones tiene, etcétera. Porque nos habla más del pasado y del presente, o sea, cómo estamos actualmente, pero también que tengamos presente pues estas leyendas, estas historias, etcétera. Que promueve la conservación, y eso sí que es un punto muy importante que no teníamos en cuenta en temas de turismo sostenible o en temas de turismo responsable. Ahora sí que promueven directamente la conservación, que tienen un bajo impacto ambiental y cultural, o sea que hay que tener en cuenta cuál es el impacto que nuestra actividad o la experiencia que estamos nosotros desarrollando en ese lugar, qué impacto ambiental tiene, cómo podemos reducirlo en el caso que tenga, y qué impacto cultural tiene. Y no quiere decir que nos encontremos, ¿no?, como este verano, pues que hay gente que hace un graffiti, ¿no?, en este caso en Roma, ¿no?, en el Coliseo. No estamos hablando directamente de este impacto cultural, sino del impacto que puede generar que nosotros haya recursos culturales que los transformemos en un recurso turístico. Eso tendríamos que tener también en cuenta. Que propicia pues que se involucre la población local y por tanto, que es aquello que decíamos, que sea partícipe estos métodos de gobernanza, y que además sea entonces beneficioso tanto social como económicamente para esas poblaciones locales. Ese sería como la definición adoptada. Cuando aterrizamos al ecoturismo, o lo que entendemos, lo que trabajamos de ecoturismo, el concepto,
en este caso desde España, hablamos de la Declaración de Ecoturismo de Daimiel, y es la que ponemos siempre de base. Y es que es el viaje al área natural para conocerla, interpretarla, y yo creo que esta es muy importante, porque decimos conocerla, disfrutarla, recorrerla, fantástico, pero interpretarla. Yo creo que esto lo tendremos que tener muy presente, porque en cualquier momento, cuando estemos creando, cuando estemos pensando en cómo diseñamos una actividad o una experiencia de ecoturismo, la interpretación va a ser fundamental. Y yo, interpretación, los que sois guías, os dedicáis al mundo de las actividades guiadas o la educación ambiental, o realizáis talleres, por ejemplo, o charlas, etcétera, tenéis muy claro qué quiere decir interpretar, ¿no? Estos modelos que tenemos de comunicación, pues para que realmente ese concepto que queremos hacer llegar, a esa sensibilidad, pues que sea relevante para esas personas, que lo puedan disfrutar, ¿no? Que sea ameno, además, etcétera, ¿no? Pero a veces no lo tenemos en cuenta en cuanto a toda la experiencia, ¿no? ¿Qué quiere decir la experiencia de ecoturismo y cómo interpretamos, ¿no?, estos valores que queremos hacer llegar? Pues eso será importante también que lo tengamos en cuenta cuando creemos las experiencias. Y después lo que comentábamos es que contribuye de forma práctica a su conservación sin generar impacto sobre el medio y repercutiendo positivamente en la población local, lo que estábamos comentando. El tema de enfatizar, el tema de cómo contribuimos de forma práctica a la conservación, también lo tenemos que tener muy presente, porque ya no se trata solo de lo que una empresa realiza o cómo colabora o de qué forma contribuye a la conservación del espacio, sino que veremos cómo podemos trasladar esto realmente a la actividad o a la experiencia que hablemos de ecoturismo. Pues cuando tenemos claro lo que es el ecoturismo, lo aterrizamos en unos principios muy básicos, porque al final el ecoturismo pues, se basa en los recursos naturales más valiosos de los espacios que tenemos. Entonces buscamos, comentábamos, minimizar los impactos ambientales y sociales. Son uno de los principios que tendríamos que tener presente cuando realizamos esas actividades. Aumentamos la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura, o sea, nosotros cuando estemos interpretando lo que decíamos ahora, pues vemos cómo vamos a inspirar, ¿no? Cómo nosotros tenemos que pensar que nosotros nos dedicamos a algo que nos gusta y que evidentemente te queremos promover, y esta forma de entender la convivencia en un espacio natural y qué valores tiene, pues tenemos que inspirar, tenemos que ayudar a la gente para que llegue también a este proceso. De hecho, si queremos que conserven también, para poderlo conservar, primero tienen que conocerlo, ¿no? Para quererlo y después quererlo conservar. Entonces, sí que nosotros tenemos que tener presente cómo aumentamos esta conciencia, ¿no?, y este respeto por el medio natural y cultural. Evidentemente, las experiencias que ofreceremos tienen que ser positivas, como comentábamos, para visitantes y para la población local. Es esta doble visión que comentábamos, por ejemplo, cuando hablamos de la masificación. Que los beneficios financieros sean directos, algunos para la conservación y otros que lo podamos participar al máximo posible para la población local. De hecho, a veces hablábamos de la diversificación o del aumento de lo que un visitante o un turista deja en un territorio y que sea el máximo repartido posible. Veremos también cómo lo incorporamos en nuestras experiencias. Y la sensibilidad que decíamos hacia el destino, y además de cómo funciona aquel destino, cómo hablamos de la población local, de la cultura, etc. Entonces, cuando hablamos de experiencias, porque por aquí ha salido, de hecho hay un momento que digo, ofrecer experiencias positivas tanto para los visitantes como los anfitriones, ¿no? Hasta ahora hablábamos del ecoturismo, pero ahora aquí ya entramos directamente en experiencias. Yo no sé si cuando el primer día planteamos, ¿no?, catálogo de experiencias de ecoturismo, ¿no?, y si vemos cualquier folleto ahora, sobre todo que ya están hablando del puente de diciembre, ¿no?, o le van a hablar de vacaciones de Navidad, enseguida en todos sitios pues nos ofrecen experiencias, ¿no? ¿Qué es una experiencia realmente? ¿Y qué forma parte de una experiencia de ecoturismo? No sé si esto lo tendríamos muy claro. Lo que vamos a hacer es, vamos a volver, si os parece bien, a ver si puedo enganchar otra vez. Vamos a volver a la pizarra. Os vuelvo a compartir el link por si acaso alguien lo ha perdido, que no pasa nada. Os lo copio de nuevo para todos. Vale. Os copio de nuevo aquí en el chat la pizarra y ahora os la compartiré también, porque así, si alguien no está
o está conectado a través, por ejemplo, del iPhone, pues lo pueda ver. Pues os comentaba, volvemos a la pizarra y ahora nos iríamos a la página siguiente, ¿no? A la número 4, que sí es más fácil. Ay, mira, tenemos aquí a alguien que ha hecho aportaciones que yo creo que toca en otro sitio. Vale. Pues fijaros, tenemos en la página 4, si os fijáis arriba, que vamos con las flechas, en la página 4, que tenemos aquí un interrogante en medio, por un lado os pregunto qué es una experiencia de ecoturismo y qué forma parte de una experiencia. Incluso podría ser que es una experiencia de turismo, como queráis. O sea, si alguien lo centra muy en ecoturismo, fantástico. Pero la idea es que digamos qué pensáis que es una experiencia y qué forma parte de esa experiencia. Por ejemplo, yo digo, pues forma parte de la experiencia una actividad de senderismo, por ejemplo. Pues eso sería una cosa que forma parte de una experiencia de ecoturismo. Pues explicamos aquí o hacemos aportaciones de qué creemos que forma parte de una experiencia y por otro lado, sí podemos explicar qué es una experiencia de ecoturismo. ¿Sí? Si alguien no puede hacer aportaciones directamente, como antes, lo ponéis en el chat y yo lo pego aquí en un momento. ¿Sí? Entiendo que todo el mundo lo puede ver bien. Si os fijáis, es en la misma pizarra, pero en vez de estar en la página 1, que era presentación, la página 2 antes comentábamos qué esperábamos del proyecto y qué aportaciones, y ahora nos hemos ido a la página 4 y la idea es que digamos qué forma parte de una experiencia y qué es una experiencia de ecoturismo en este caso. Yo creo que además en el tema de qué forma parte de una experiencia podéis localizarlo directamente en lo que tenéis ahora mismo en el geoparque. Tanto si lo realizáis vosotros como si no, ¿Qué pensáis que forma parte de una experiencia de ecoturismo? Y si podéis explicar qué es una experiencia, fantástico. ¿Sí? Entiendo que todo el mundo está viendo la pizarra, ¿sí? Donde podéis indicar qué creéis que forma parte de una experiencia de ecoturismo y qué es una experiencia de ecoturismo. Sí, dejad de compartir un momento, si acaso os comparto la pizarra. Perfecto. Alguien que nos plantea que una experiencia debe incluir algunas cosas. Perfecto. Visitas interpretadas del patrimonio. Vale. Vale, ya pego los que estáis con el chat. Una experiencia donde se respeta el medio ambiente, sin masificar, buscando lugares sostenibles con el entorno. Vale. Esta vista interpretada entiendo que es que forma parte de la experiencia. Muy bien. Disfrutar con los sentidos, fantástico. De hecho, no buscamos una definición de diccionario, ni de chat CPG, a ver qué nos cuenta. La idea es que si tenemos claro o qué quiere decir una experiencia, porque si vamos a hacer un catálogo de experiencias de ecoturismo, teníamos que tener
Primero, claro. Venga, ¿qué forma parte? ¿Mm? A ver si habéis tenido presente qué cosas forman parte de una experiencia. De momento tenemos una vista interpretada, una actividad de senderismo, observación de flora y fauna, perfecto. Muy bien, muy bien. Menos mal que alguien desde Cuevas Total me comentan aquí en el chat. Turismo gastronómico, muy bien. Ahora veremos qué quiere decir. No astronómico, gastronómico. Perfecto. Venga. Venga, alguien nos comenta también que se realizan en lugares, en zonas sostenibles con el medio ambiente. Vale, sí, perfecto. Muy bien, sentir emociones. Antes alguien nos comentaba disfrutar con los 5 sentidos, el momento presente en un espacio natural y ayudando con interpretación específica. Fantástico. Sentir emociones increíbles o fuera de lo común del día a día al integrarnos en el entorno. Fantástico. ¿Qué más? Tenemos claro qué cosas forman parte de una experiencia. Experiencias saludables, muy bien. Vale. Elementos principales, personas dentro del entorno y el hábitat específico del momento. Perfecto. Muy bien, ¿eh? Estás vale. Concretando, picnic con productos locales. Fantástico. Actividades en el medio natural. Claro. Geoturismo, yo creo que alguien ha puesto al principio también rutas geológicas, entonces está claro que geoturismo lo teníamos por aquí. Fantástico. Y más hablamos de un geoparque, teníamos que tenerlo presente. No hay problema. Actividades en el medio natural, fantástico. Perfecto. Muy bien. El tema de los sentidos, yo creo que lo tenéis muy claro. Perfecto, yo creo que tenemos claro el tema de disfrutar, ¿no? La visita con todos los sentidos, fantástico. Disfrutar el momento presente. ah, el tema de sentir emociones increíbles. Yo creo que todo esto va muy, 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 todo, sentidos fuera de lo común, del día a día, cómo integramos el entorno, fantástico. El tema de ecoturismo, pues alguien apunta que se realiza pues, en zonas o en áreas sostenibles con el medio ambiente, perfecto. Entonces, esto que hablábamos ahora de turismo sostenible, de turismo responsable, etcétera. Hay alguien que indica que una experiencia debe incluir una actividad relacionada con la naturaleza, cultura o tradiciones con carácter sostenible y respetuoso, ¿vale? Y de hecho, cuando yo os pregunto qué forma parte, ¿no? Y de hecho, esta experiencia, si decimos que forma parte, pues entraría aquí. La gran mayoría habéis indicado pues actividad, ¿no? Yo ponía actividad de senderismo, pero habéis puesto rutas geológicas, observación de fauna, geoturismo en este caso, actividades en general en el medio natural, visita interpretada, muy bien, experiencias saludables,
bueno, entiendo que quieren decir de salud humana, ¿no? Que pensemos pues en estos productos más de bienestar y salud, fantástico. Fijaros, turismo gastronómico, porque nadie le ha puesto que el comer en un restaurante, por ejemplo, sea parte de la experiencia. Después tenemos un picnic, ¿no? Con productos locales, perfecto. Y hasta aquí, cosas que forman parte de lo que sería la experiencia. Hay algunas cosas que son importantes que no hemos tenido en cuenta. Fijaros, alguien habla del compromiso de la huella de carbono, perfecto, para que consideremos ecoturismo. Pero fijaros que en la mayoría de propuestas que habéis puesto, aquí pone elementos principales, las personas incluidas dentro del entorno y el hábitat específico del momento, perfecto. Claro, hay cosas que no hemos tenido en cuenta. Vuelvo un momento a la presentación para ver si lo teníamos todo. Fijaros, yo os preguntaba en las experiencias qué es una experiencia, ¿no? Nos costaba un poco de definir, y después qué forma parte, ¿sí? ¿Qué nos pasa con las experiencias? Que cuando hablamos de experiencias, aquí hay dos cosas, que es de hecho, la experiencia en sí como palabra, y me ciño en este caso a definiciones del Plan de Experiencias de Turismo de España, eso es muy subjetivo, porque por un lado está el punto de vista del turista, desde el punto de vista de la persona visitante, del que es realmente la persona que va a disfrutar de aquello, es la suma de sensaciones que obtiene de una combinación de actividades, de lugares, pero atención, interacciones personales o colectivas de las que participa. Yo creo que habéis puesto muy bien el tema de sensorial, ¿no? De cómo percibimos o cómo trabajamos con los 5 sentidos, etc. Y hemos tenido en cuenta entonces la percepción de este visitante, ¿no? De este turista sobre ese entorno. Pero no hemos tenido en cuenta además la interacción que se realiza. No es lo mismo que tú hagas una visita o que vayas a un lugar y vayas solo, que vayas con gente acompañada. Pero es que además no es lo mismo que si vas con gente acompañada a la que conoces o con gente acompañada a la que no conoces, por ejemplo, o que tengas cosas en común o que no tengas cosas en común. Entonces, en este caso, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista del turista es aquella sensación, la suma de la combinación de las actividades, de los sitios y las interacciones que tenemos entre nosotros, ¿sí? Entonces, claro, las experiencias pues son diferentes vivencias, pero físicas, aquello que comentabais ahora, que incluye, ¿no? Pero también emocionales, ¿no? Y cada vez, y eso es muy importante, porque cada vez más todos en general buscamos experiencias memorables, ¿no? Que son aquellas memorables, pues que te acuerdas, ¿no? Que eres capaz de explicarlas después y decir, mira, me acuerdo de aquel restaurante porque nos pasó esto, o conocimos esto, o tal, lo que sea. Muchas veces lo ponemos, ¿no? Y ponía esta imagen aquí de un selfie, ¿no? Muchas veces no es la imagen que sale allí y decimos, en la pantalla queda, pero como nada, ¿no? No se ve, no explica todo aquello que estábamos haciendo. Pues esa sería la parte que estamos buscando, porque realmente cuando hablamos de experiencias, y ahora ya yo creo que a veces es una palabra que, bueno, cuesta mucho, a veces está en desuso, pero a veces queremos decir muchísimas cosas. Hay que tener hay que tener en cuenta que cuando hablamos de experiencias son cosas únicas, ¿no? Memorables, que solo se pueden hacer en aquel sitio, en aquel momento, ¿sí? Y además estamos hablando de la interacción, por tanto, evidentemente es un momento único, porque si tú vuelves a ir allí con tú, que ya eres diferente porque has cambiado a lo largo del tiempo, pero también irás con personas diferentes, interactúas con esas personas de forma diferente. Entonces, desde el punto de vista del turista, una experiencia es global. Cuando hablamos para nosotros de un sistema más, un concepto más operativo, diríamos, de los que nos dedicamos realmente al turismo y en este caso al ecoturismo, claro, cuando hablamos de las experiencias, para nosotros es el sitio donde estamos entre la oferta y la demanda. Es decir, es el conjunto que hacemos de actividades, de eventos, de servicios turísticos que se enlazan entre ellos. No es solo una actividad. Poníamos una actividad, sí, forma parte, sí, correcto, pero atención, porque hemos puesto mucha descripción de actividades y resulta que estamos hablando de cómo generamos ese relato, ¿no? Cómo hacemos un catálogo de vivencias, ¿no? Cómo es. Esto no se produce solo con una actividad. Es más, no se produce solo con lo que nosotros hemos programado, porque si estamos programando una visita turística, por ejemplo, para 2 días, no solo tendremos en cuenta aquellas actividades que estamos programando, no solo tenemos en cuenta aquel alojamiento donde estará, ¿no? O solo
Además, o podemos añadir la oferta gastronómica. Habrá mucho más en todo aquello. Habrá de cómo lo reciben si va a un centro de información, habrá cómo es la información que recibe antes de llegar y que puede conocer, lo que le han explicado, pero además cómo interactúa con las personas que están allí, etcétera. Entonces, cuando estamos pensando en experiencias y cuando estamos diseñando experiencias nosotros, lo que tenemos que pensar es que no es una suma de actividades, no es una suma de esto, un conjunto, pam, va a hacer esto, esto y esto, y hacemos un programa y lo ponemos tranquilamente con un título y lo ponemos con una descripción, sino que es todo el relato de todas las vivencias que van a tener, pero es con todos los productos concretos, pero además con la vivencia que van a tener aquellas personas, ¿sí? Entonces es un punto de vista desde el turista, desde el visitante y desde el sector turístico. Claro, cuando nos planteamos nosotros cómo creamos experiencias, en este caso de ecoturismo, ¿qué nos pasa? Pues tenemos que pensar en el producto, ¿no? Y de hecho, el producto de ecoturismo, en este caso en España, como estamos y nos fijamos sobre todo, por ejemplo, como somos empresas adheridas o estamos en proceso de adhesión a Soy Ecoturista, quiere decir que son experiencias que vamos a trabajar tanto desde las empresas como desde el destino, en este caso desde el Geoparque de Granada. Claro, como es un viaje responsable, ¿no? Que muestra lo mejor de la naturaleza, ¿no? Disfrutando las experiencias configuradas por empresas, el producto en sí, o sea, aquello que vamos a nosotros a generar, que tendrán las experiencias para el visitante, pero no solo aquella actividad o aquello que nosotros ofrecemos, sino que en general aquel producto, que puede ser una combinación de actividades, está dirigido evidentemente a un público que quiere conocer, descubrir, aprender, apreciar y reconectar con la naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos buscando justamente un público que esté interesado por esta actividad. Ya veremos a ver cuando trabajemos el público de destino si realmente este producto que estamos generando o estos catálogos de experiencias que estamos generando desde el Geoparque solo va a un tipo de público que se identifica como ecoturista. Puede ser que no, pero está claro que es un público que lo que querrá es conocer, descubrir, ¿no? Aprender de la naturaleza. Es un producto que además la interpretación, yo lo comentaba antes, del patrimonio natural, del patrimonio cultural, es fundamental. Yo creo que es la parte que no podemos obviar en ningún momento. Cuando os preguntaba ahora, pues, qué elementos, ¿no? Hay que incorporar o tienen que estar en una experiencia, de hecho, las primeras aportaciones sobre todo han sido actividades que son interpretadas. Estas visitas pues, sobre la geología o visitas de senderismo, etcétera, ¿no? Pues teníamos muy claro que esta parte de interpretación del patrimonio natural y cultural era fundamental, fantástico. Después incorporamos en este producto los principios del turismo sostenible, ¿vale? En relación, ya lo decíamos, con los impactos que puede generar, que se planifican con la participación de todos los actores implicados, y por eso estamos en este proyecto. O sea, el tema es planificarlo además y por tanto contribuimos a la vez a la calidad de la vida de la población local y del destino, evidentemente, y contribuimos a la conservación. Veremos cómo lo hacemos. De hecho, desde las empresas ya lo tenemos clarísimo, pero lo vemos cómo hacemos desde las experiencias. Claro, cuando hablo de sostenibilidad, muchas veces preguntamos, pues, ¿de qué hablamos? ¿No? Realmente, porque bueno, la gente se desanima, ¿no? Cuando empezamos a poner millones de palabras aquí y después a veces aterrizamos, ¿no? Y decimos, bueno, pues sostenibilidad, ¿no? Vamos a centrarnos en los ODS, ¿no? Que están muy de moda todavía, y hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible y vemos los 17 objetivos, ¿no? Y cómo aterrizamos los compromisos. No, no vamos a entrar aquí. De hecho, nosotros cuando hablemos de sostenibilidad, y ya veremos que en muchas de las cosas que nosotros haremos para crear esas experiencias, siempre voy a decir, vale, para ganar en calidad de lo que nosotros estamos ofreciendo, de aquel producto, de aquella actividad que estamos ofreciendo nosotros desde nuestra empresa, ¿cómo podemos mejorar en clave de sostenibilidad? ¿A qué me refiero? Siempre, solo a pensar en esas tres patas de la sostenibilidad. Una que es la ambiental, una que es la social y una que es la económica. Y será importante además que tengamos en cuenta las tres patas de la sostenibilidad, no una o dos, sino las tres. ¿Por qué? Porque cuando hagamos mejoras y digamos, vale, pues para hacer esta actividad más sostenible, ¿no? Pues pensamos, vale, para reducir mi impacto, imaginaros que tenemos una actividad guiada, por ejemplo, y decimos, pues mira, yo tengo en cuenta el impacto que genera sobre el territorio,
y para evitar masificación, para cumplir la capacidad de carga, y que no quiero tampoco que la gente que visita, pero la gente también local, tenga la sensación que venimos mucha gente, pues decido que en mi actividad, en vez de venir con 20 personas, pues yo por cada guía voy a llevar 15 personas, es un ejemplo. Entonces estás pensando en este factor ambiental, ¿no? También piensas en este factor social, porque dices, bueno, una de las intenciones es que los grupos pues, sean más reducidos y por tanto la gente también no tenga la sensación que estamos viniendo con grupos muy grandes y que no pueden la población local también disfrutar de esos espacios. Bueno, si nosotros hacemos esto y tenemos claro que para poder ser económicamente viable, pues como tenemos una ratio más pequeña, como tenemos menos personas que participan en aquella actividad, tenemos que subir el precio. ¿Qué nos pasará? Pues que entonces no será económicamente viable, o será viable, pero dejaremos de ser competitivos con el resto de empresas. Quiere decir que una empresa que no se plantee ninguna mejora en términos de sostenibilidad, en este caso de impacto ambiental, ¿qué le pasará? Pues que llevará más gente, el precio será más económico y por tanto podrá vender su actividad. Entonces, no estamos siendo nosotros conscientes del problema que nos puede llevar, porque si nosotros no somos económicamente viables, ¿qué pasará? Pues que o dejamos de hacer aquella actividad, no podemos continuar, o la cambiamos. Por lo tanto, cuando en cualquier momento del proceso de creación de esas experiencias nos planteemos que vamos a hacer mejoras Una máquina pensando de... en la sostenibilidad, lo que tenemos que tener presente es que hablamos de las tres patas, este ambiental, este social y económico. Y ya está. No vamos a entrar en cómo nosotros aplicamos, por ejemplo, los ODS, o si consultamos temas de cambio climático, ¿no? Etcétera. No, vamos a centrarnos en esto. ¿Por qué? Porque vosotros, que ya estáis adheridos a Soy Ecoturista o estáis en proceso, lo sé, aquí tenemos las dos fases, diríamos, ya habéis pasado un control o unos indicadores, os habéis testeado o han visto en qué estado están los indicadores de sostenibilidad. Algunos incluso tenéis acreditaciones. Podría ser, en este caso, hay algunos de vosotros que tenéis la Carta Europea de Turismo Sostenible, pero podría ser, por ejemplo, una acreditación de Biosphere, o podéis estar adherido a cualquier sistema de acreditación en el cual se os chequea o se os actualiza el estado que estáis según los indicadores estándar, ¿sí? Entonces, el tema de cómo enfocáis la planificación sostenible, ¿no? El tema de cómo vemos, cómo trabajamos el tema de la estacionalidad, ¿no? Y el tema de la dispersión de visitantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues la frecuentación de espacios, pues en principio vosotros tendríais que tenerlo presente ya como empresa, cuando vosotros planteáis vuestras propuestas. Cuando pensáis en los beneficios de la comunidad, también quiénes son los beneficiarios en las comunidades locales, ¿no? Si, por ejemplo, tenéis un restaurante, pues en qué punto vosotros pues, compráis estos productos que son locales, ¿no? De origen local, o, por ejemplo, cuánta gente contratáis que sean locales, ¿no? De proximidad, etcétera. En temas de promoción del patrimonio cultural, ¿no? De las tradiciones, de la autenticidad del destino, ¿no? Desde qué punto vosotros tenéis conocimiento de este patrimonio cultural como población local y además también la promovéis, ¿no? El tema de implantar infraestructuras turísticas de bajo impacto, ya no entraré, igual que el tema de construcción sostenible, sobre todo porque eso afecta directamente a las instalaciones que tengáis. En el momento que vamos a crear estas experiencias, ya no entraremos en cómo gestionáis directamente este tema de impacto, ¿no? Y este tema de construcción desde vuestra empresa. Sí que las actividades que realizáis que generan un menor impacto sobre el medio ambiente. El tema de atención desde el destino, que dispongamos de una oferta de gastronomía local y productos de proximidad, y eso será vital y muy importante como destino. ¿Por qué? Porque será uno de los puntos en los cuales podremos integrar, podemos trabajar esta parte de beneficio para la producción local, pero también trabajamos este patrimonio inmaterial, estos productos locales, cómo los ofrecemos, por qué tenemos estos productos, etcétera. El tema de protección de la biodiversidad y del patrimonio natural, ya hemos visto que la interpretación y el conocimiento del espacio, pero la interpretación nos llevará también a esta estima y por tanto querer protegerlo. El tema de la movilidad, que no hemos entrado en ningún momento, el tema de la movilidad activa y sostenible. De hecho, antes de que entremos en estos temas y sobre todo el tema de movilidad,
soy completamente consciente de las problemáticas que tenemos de movilidad, no en el Geoparque de Granada, sino en general en el Estado español, sobre todo cuando salimos de las zonas metropolitanas. Y entonces veremos de qué manera nosotros, y yo siempre digo lo mismo, teniendo en cuenta las infraestructuras que tenemos y además cómo de momento está pensada qué es la movilidad sostenible o no sostenible, pero cuál es la movilidad, tenemos que ser conscientes que habrá que ser creativos a la hora de promover o a la hora de ayudar a nuestros clientes, a nuestros visitantes, a hacer una movilidad o moverse en el territorio o llegar hasta nosotros de manera más sostenible. Pero soy consciente de la dificultad de esto, pero tenemos que ser creativos y siempre hay fórmulas que pueden funcionar mejor que otras. Y después el tema de la gestión sostenible de recursos entre las empresas, ¿no? Y de hecho, eso es un ejemplo, ¿no? Cómo podemos crear nuevas propuestas. Alguien ya apuntaba, ¿no? Por ejemplo, pues que nos permita después poder calendarizarlo, ¿no? Poderlo comercializar, poder ganar la calidad, ¿no? Alguien decía ya directamente aumentar nuestro conocimiento, ¿no? Pues estamos gestionando justamente estos recursos entre las empresas para lo que destinamos. Importante, todo esto que estaba comentando ahora, los indicadores de sostenibilidad, las acreditaciones, etcétera, estamos hablando de un trabajo entre las empresas, vosotros, y el destino también. Y eso es muy importante porque al final vamos a ir todos de la mano. Entonces, cuando hablamos de actividad sostenible, porque aquí hemos explicado muchísimas cosas, muchos conceptos, pero ¿qué tenemos en cuenta? O sea, a la hora de la verdad, cuando nosotros tenemos una actividad, la que sea, ya puede ser una actividad de geoturismo, puede ser de una visita, no sé, a una quesería. Alguien ha puesto aquí turismo gastronómico, por ejemplo, no sé qué quiere decir, realmente es consumir o disfrutar de un menú en un restaurante, o estamos hablando de una cata de vino o de aceite o de cerveza. Pues cuando estamos hablando de las actividades, de las experiencias que estamos ofreciendo de ecoturismo, ¿qué cosas teníamos que tener en cuenta? ¿Sí? A la hora de medio ambiente, teniendo en cuenta esas cosas, la cultura local, las tradiciones, el patrimonio, porque al final yo siempre tengo la sensación que vamos dando muchas descripciones, pero no somos capaces de aterrizar qué cosas teníamos que tener en cuenta nosotros. Entonces, como a veces es muy complicado ponernos a hablar así directamente, ¿no? De cosas que directamente teníamos que tener en cuenta, haremos lo mismo de antes. Volveremos a la pizarra, porque si doy palabras a todos aquí nos vamos a volver locos, pero volvemos a la pizarra y si os parece, voy a compartirla porque así que no la pueda entrar. Aquí. Volveremos a la pizarra y nos vamos a la siguiente. Y yo os he puesto un poco de chuleta aquí, no os dejo tanto en blanco como hasta ahora, pero sí que me gustaría que en el tema de, voy a poner algunas que están por aquí, vale. En el tema del diseño de las actividades sostenibles, o sea, cuando nosotros ahora estamos diseñando, estamos creando o estamos realizando aquellas actividades, tengamos en cuenta, pues, lo que decíamos ahora, el tema de la vida salvaje, no wildlife, que en inglés queda muy bien, pero del agua, de los productos locales. Perdonar, estoy en la pizarra en la página número 5, de las 7 que hay, en la página número 5. Pues comentaba este tema de vida salvaje, del agua, ¿no? Los productos locales, la comida, energía, ¿no? El transporte, ya comentábamos, pues este transporte, cómo podemos hacer este transporte más sostenible, ¿no? Que puedan llegar hasta nuestro destino. El tema de souvenirs, no hemos comentado nada, ¿no? O recuerdos, no sé cómo decirlo, los residuos, etcétera. Pues pensando en estos ítems, me gustaría que pensarais o que pusierais directamente acciones, pero claras, no vamos a minimizar, por ejemplo, el impacto ambiental, ¿no? Vamos a minimizar el impacto ambiental, no. Directamente una acción, por ejemplo, pues no imprimir los mapas, ¿no? Por ejemplo. Es una acción muy fea porque además empezar una cosa por no está muy bien, pero bueno, para que se entienda qué quiero decir, ¿sí? Pues diríamos, diseño de actividades sostenibles, pues pensar en beneficios para la comunidad local, algunos que tengan que ver con el patrimonio natural y cultural, y otros que estén pensando en el impacto ambiental. Fijaros que arriba os he puesto, pues, que podéis pensar en la vida salvaje, en el agua, en comida, en transporte, en lo que queráis, ¿no? Pues venga, apuntamos, como os comentaba, para el diseño de actividades sostenibles, directamente,
acciones, pero concretas, sin explicar aquí vida y milagros de la sostenibilidad, sino cosas que podríais hacer para beneficiar a la comunidad local. Por ejemplo, voy a poner aquí picnic de producto local, por ejemplo. Venga, pues por ejemplo, beneficio a la comunidad local. Yo pongo picnic de producto local. Impacto ambiental, no imprimir los mapas, por ejemplo. Pues venga. Hay alguien que tiene aquí ya, perfecto, comprar productos locales. Entiendo que también es de beneficios para la comunidad local, fantástico. Muy bien. Comprar productos sin envasar, fantástico. También lo incorporo. ¿Sí? Venga, acciones que penséis que tendrían que ser sí o sí, o que ya las hacéis, por ejemplo. Venga, con los desechos de hacer compost, muy bien. Si tenemos, por ejemplo, un alojamiento o tenemos unas instalaciones que nos permiten, fantástico, hacer compost, muy bien. Venga, acciones concretas que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Que para que realmente cuando diseñamos estas actividades sean sostenibles. Venga, señalización, muy bien, integradas en el entorno, fantástico. No tirar el aceite por los sumideros, ideal. Vale. Alguien que nos dice compartir, por ejemplo, en nuestro negocio experiencias de otras empresas, muy bien, con flyers. Fantástico. O folletos, fantástico. Venga. Respecto al patrimonio natural y cultural también, teníamos que pensar. Creo que el tema de patrimonio natural y cultural, seguro que tenéis muchísimo que decir, Pensad que estáis en un geoparque, pero además que tenéis comarcas diferentes y además tenéis seguro que cosas que os hacen diferentes entre vosotros. Entonces, muy bien. Cartelerías, fantástico. Cartelerías integradas en el entorno, muy bien. Muy bien, asociación entre empresas ecoturísticas, fantástico. Yo creo que esto está clarísimo que va en beneficio de la comunidad local, muy bien. Vale, custodiar el patrimonio natural y cultural, perfecto, pero ¿cómo? ¿O qué exactamente? Hacer propuestas muy claras. Hacer fotos, no arrancar plantas ni recoger fósiles, perfecto. Esto va directamente al patrimonio natural y cultural, muy bien. Dinamización de los negocios locales, perfecto, pero ¿cómo se dinamizan? Hay que poner cosas muy concretas, Pensar que podéis pensar en temas de residuos, en temas de transporte también, en temas de energía, en temas de agua. Yo creo que tendrían que salir más cosas, Pensar en cosas que directamente vosotros ya realizáis, porque muchas veces no nos damos cuenta, que ya hay actividades y hay maneras de trabajar y de hacer y de lo que explicamos que ya son sostenibles. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Y eso es un tema importante porque a la hora de comunicar será un valor que tendremos nosotros.
Venga, tienes señalización, cartelería, perfecto. Sobre todo implica mucho al destino. En el tema de residuos, por ejemplo, comprar productos sin envasar, muy bien. Hacer compost. Claro, velar por la calidad del agua, sí, perfecto, pero ¿cómo lo hacemos esto en una actividad? Claro, alguien pregunta, ¿no? El tema de uso de energía renovable en establecimiento. Sí, pero esto va directamente, lo incorporo un momento, el tema de uso de energía renovable, ¿no? En un establecimiento. Sí, pero esto, claro, lo hacemos directamente en nuestro establecimiento. No diseñamos la actividad pensando en esto, pero bueno, lo podríamos incorporar en impacto ambiental, me parece bien. Limpieza de rutas y acceso a los parajes naturales, perfecto. Entiendo que este es un tema de comunidad local. Divulgar el valor patrimonio, darlo a conocer y una vez conocido se valora más, perfecto. Sí, este de, por ejemplo, velar por la calidad del agua está muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Mm? El tema de custodiar el patrimonio natural, vigilándolo, divulgando la interpretación, está bien, pero esto afecta sobre todo a un destino, ¿no? Más que a un diseño de una actividad. Perfecto. Seguimiento de caudales y químicos. Oh, muy bien, perfecto. Protección de fuentes y manantiales, muy bien. Muy bien, nos habéis de los caminos, fantástico. Perfecto. Vale. Fijaros que cuando hablamos de turismo sostenible, no sé si alguien más está haciendo alguna aportación, ¿eh? Yo entro en el chat, vale. Eh, Ciclo integral del agua, fantástico. Vale. Fijaros que cuando hablamos de turismo sostenible, de ecoturismo, turismo responsable, ponemos todas estas gran frases, ¿no? De social, ambiental, cultural, y nos enmarcamos o a veces nos acreditamos o nos chequean, ¿no? Lo que decía antes, nos decían, bueno, pues vamos a ver cuál es el estado de tu empresa, ¿no? Y alguien, por ejemplo, decía, pues el uso de energía que haces en tu establecimiento, ¿no? Cuando nos hacen las visitas a nuestras oficinas, por ejemplo, en el caso que tengamos actividades, o tenéis un alojamiento, tenéis un restaurante, y bien a ver, pues si recicláis, ¿no? ¿Qué uso hacéis de los residuos en este caso? Si estáis reduciendo el consumo de energía y de qué manera, si estáis reduciendo el consumo de agua y de qué manera. Pero claro, esto es lo que afecta directamente a la empresa, al funcionamiento de esta empresa, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, vale, pues yo tengo una empresa de actividades y para reducir, por ejemplo, el uso de papel, pues yo ya no imprimo los contratos o no imprimo la hoja de los visitantes que tengo aquel día, sino que ya directamente lo tengo en una tablet o lo tengo en un formato que desde el móvil ya lo puedo ver, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, ya directamente envío toda la información a través de WhatsApp y ya me confirman también a través de la WhatsApp, ¿no? Y en tema de digital, pues ha suplantado el papel y por tanto reducimos impacto ambiental. Pero esto vendría a ser el funcionamiento de la empresa. Y nosotros ahora vamos a ir un paso más allá. Estamos pensando en cómo diseñamos actividades sostenibles, ¿no? Y qué cosas tendríamos que tener en cuenta o qué cosas podemos implantar o ya realizamos, además, en esas actividades que tenemos para que sean sostenibles, ¿no? Por ejemplo, decíamos, el picnic de producto local, ¿no? Si es una actividad que tenemos un picnic porque el horario que vamos a hacer es desde 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y tenemos muy claro que habrá una parada de picnic. ¿Qué medida? Pues fácil podríamos hacer. Pues, hombre, podríamos invitarlos a decir, quedaremos en este sitio y aquí podréis comprar por lo que necesitáis para hacer el picnic, porque tienen producto local y es el pan de este horno que lo hacen cada día, o tienen esto que podéis degustar, lo que sea, por ejemplo, ¿no? Le podríamos indicar dónde comprarlo, sería una acción directa, ¿no? Entonces, alguien decía, comprar productos locales, perfecto. Pero ¿quién compra los productos locales? ¿Nosotros como empresa o el visitante? Y ahora estamos hablando del visitante. No hablamos de nosotros como empresa, sino hablamos de ese visitante que pueda comprar esos productos locales. Por ejemplo,
esos alojamientos que tenemos el desayuno, ¿no? Y tienes unas galletas que las han hecho en no sé qué pueblo, ¿no? Pues no nos cuesta nada tener allí el cartel o el nombre o por decir, ¿os han gustado? Perfecto, mira, las podéis comprar en este sitio, ¿sí? Los restaurantes, evidentemente, lo sabéis que en las cartas podéis vosotros explicar qué producto, ¿no? es y además si es local, incluso tener la referencia, ¿no? de dónde se puede encontrar ese producto. Con los que realizamos actividades guiadas nos pasa lo mismo. Muchas veces nos preguntan, ¿no? Sobre todo nos preguntan cuando acabamos una actividad, por ejemplo, si es de mañana, pues ¿dónde pueden ir a comer? ¿no? Y siempre te acaban preguntando, pues, ¿cuál está más cerca? ¿O cuál irías tú? ¿no? Que es la recomendación, ¿no? ¿A quién tendríamos que recomendar? Pues evidentemente a las empresas. Yo siempre digo que teníamos que hacer discriminación positiva, o sea, las empresas están trabajando como nosotros. De hecho, hay en un sitio aquí alguien que indicaba que uno de los beneficios de la comunidad local es la asociación entre empresas ecoturísticas, que es lo que estamos haciendo ahora. Es ese trabajo que hacemos en conjunto para beneficiar al resto de empresas que trabajan de esta forma, que nosotros también estamos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, podríamos recomendar, ¿no? dónde podrían comprar esos productos locales. No decir directamente, comprar productos locales, porque esto no sirve de nada cuando hablamos con un turista, con un visitante. Alguien hablaba incluso de compartir nuestro negocio, experiencias, es esto, el tema de nos asociamos todos y tenemos muy claro que trabajamos en un mismo destino y de una misma manera, con un mismo objetivo, el que estábamos hablando de antes del ecoturismo. Y por tanto, ahora sí, podríamos hacer esta proyección y podríamos hacer esta discriminación positiva que digo yo siempre sobre las empresas que trabajan de esta manera. Por lo tanto, podríamos también tener información sobre experiencias de otras empresas. A veces no es necesario ni que sea cuando salen al territorio, porque aquí decían, por ejemplo, si por ejemplo un alojamiento, ¿no? que tenga allí flyers o que tenga folletos. Pero imaginaros un alojamiento que normalmente nosotros reservamos el alojamiento y la siguiente pregunta es, ¿qué puedo hacer? Porque o piensas ir a un destino porque tienes claro que vas a hacer una actividad, la que sea, profesional o de tiempo libre, pero está claro que vas a hacer una actividad y entonces buscarás dónde vas a dormir, o al revés, buscas el sitio donde quieres alojarte y a partir de allí buscas qué es lo que puedes hacer. Entonces, ¿qué nos pasa? Que en el tema de alojamientos, por ejemplo, son los principales prescriptores, son los principales puntos de recepción de visitantes que pueden explicar qué es lo que pueden hacer en el territorio. Entonces, a veces no es necesario ni esperar a que lleguen, sino que cuando enviamos a ese mail o ese WhatsApp donde estamos confirmando la reserva de un alojamiento, es tan fácil como tener un banner, como tener una explicación, como tener un link, como tener en esta web. Hay miles de posibilidades para tú poder explicar qué es lo que se puede hacer en aquel territorio, por ejemplo, cuando estamos hablando de actividades sostenibles o de ecoturismo. Aquí hablaba de la dinamización de los negocios locales, fantástico, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, el tema es pensar acciones concretas. No decimos, vamos a dinamizar. Esto lo podría decir pues un grupo de desarrollo, ¿no? Un grupo local o una asociación, ¿no? Vamos a dinamizar, perfecto, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿no? Si tenemos un alojamiento o tenemos una actividad o tenemos un restaurante, ¿cómo dinamizamos los negocios locales? Habría que pensar acciones concretas. Por ejemplo, que decíamos, si queremos hacer que los usuarios pues compren productos locales, habrá que explicarlos. Los podemos tener un mapa, los podemos tener una lista, lo podemos tener en la web, pero habrá que explicarlo concretamente. Alguien hablaba de limpieza periódica de rutas. Muy bien, esto lo ponemos aquí en patrimonio, si os importa. Venga, después hablamos impacto ambiental. Cartelería integrada en el entorno, en el exterior, perfecto. Señalización integrada en el entorno, muy bien, con materiales naturales reutilizables, perfecto. Todo esto, igual que aquí habían hablaba de limpieza periódica de las rutas, fantástico. Limpiar el monte, por ejemplo, el entorno natural que se visita, fantástico. Velar por la calidad del agua, fantástico. Pero todo esto, el ciclo del agua integrada, fantástico. Todo esto no nos afecta directamente a nosotros. O sea, no son, ¿cómo vamos a decir?, acciones que directamente incorporamos cuando diseñamos una actividad sostenible. ¿Sí? Porque todo esto, la gran mayoría, el tema de cartelerías, de limpieza, limpieza de senderos, de rutas, podría ser que una actividad incorporásemos, por ejemplo, un trabajo voluntario
para habilitación de una ruta. Sí, 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 esto podría ser, pero en general no estamos pensando que cuando diseñamos una actividad sostenible y pensamos en el impacto, hay que pensar en la limpieza periódica de rutas. No, porque ya este periódico, o sea, esta periodicidad, diríamos, ya nos indica que eso es un tema de gestión. Por tanto, todo esto no va directamente al diseño. Esta parte de cartelería, señalización, limpiar el monte, el tema del ciclo integral del agua, todo esto, o estamos hablando de una gestión de un destino o estamos hablando, como el uso de la energía renovable, ¿no? De la gestión directamente de un establecimiento. ¿Sí? Cuando hablamos de minimizar el impacto ambiental, alguien decía, pues, comprar, muy bien, productos sin envasar, por ejemplo. Claro, pero ¿comprar quién? ¿Nosotros o el visitante? La misma pregunta os hago. Claro, si nosotros hablamos de la sostenibilidad de la empresa, de la actividad que nosotros estamos generando, sí, vale, compramos productos sin envasar o envasados a lo más grande posible, que no sean porciones individuales, etc. Pero ahora no estamos pensando en esto, estamos pensando en cómo le decimos a las personas que van a visitarnos, que son nuestros turistas, que son nuestros clientes, que compren productos sin envasar, ¿no? ¿Cómo le decimos esto? Realmente el tema de la gestión de los residuos es todo un tema. Pero, por ejemplo, volviendo al ejemplo que os ponía antes, ¿no? Decía, vale, tenemos una actividad que dura toda la mañana y tenemos claro que necesitamos alguna cosa para desayunar, ¿no? Por tanto, tendrán que traer picnic, ¿no? O algo de desayuno. Si nosotros tenemos claro que desde nuestra empresa ya queremos comprar productos sin envasar, a lo máximo posible, ¿qué indicaciones podemos darle a nuestro visitante, nuestro cliente, a la hora de traer este picnic? Pues, por ejemplo, podríamos decir que lo traigan en un envase que sea reutilizable, ¿no? O que sea biodegradable, ¿no? O muchos tenemos este boca and roll, ¿no? Tenemos estas fundas para poner el bocadillo. Vale, perfecto. O, por ejemplo, cuando hablamos del agua, ¿no? Alguien que comentaba aquí temas del agua, pero, por ejemplo, podemos decir nosotros, pues, para esta actividad que necesitamos picnic y estaremos 5 horas por el territorio, pues traer una botella que sea reutilizable, ¿no? Una botella que sea rellenable, perfecto. Claro, si nosotros decimos que tenga una botella rellenable, tendríamos que tener presente que en algún momento podemos rellenarla de agua, ¿sí? Esto quiere decir que o cuando nos encontramos allí directamente se puede rellenar o durante nuestra visita en el territorio tendremos un sitio donde podamos rellenar esa botella de agua, ¿sí? Pero está bien que lo digamos, que en vez de traer una botella de plástico, pues tengamos una botella que es rellenable. Pues esos serían casos concretos. Alguien comentaba con los desechos hacer compost, claro, en las instalaciones, pero normalmente en una actividad no realicemos compost, pero sí que en cuanto a residuos, por ejemplo, y volviendo a este caso que decíamos ahora del picnic, ¿no? Diríamos, vale, la gente, aunque hemos dicho pues, que traigan envases que sean reutilizables, pues hay gente que no, que está generando un residuo. ¿Qué hacemos con estos residuos? ¿Los recogemos? Bueno, sí, pero ¿quién los recoge? ¿Nosotros? No, cada uno es responsable de aquello que ha traído, fantástico. Pero cuando acabamos la actividad, no estaría de más decir, vale, de los residuos que hemos generado o de aquella basura, ¿no? Podríamos decir que tenéis vosotros de el resto de papel de aluminio o la bolsa de plástico que llegabais o las servilletas o lo que sea, pues que sepáis que aquí hay estos contenedores o aquí tenemos esta manera de reciclarlo, etc. A veces hay cosas como muy sencillas o muy prácticas y es que, por ejemplo, el tema de los contenedores de reciclaje no en todos sitios son iguales, o sea, no los colores en los países son todos iguales. Entonces no está de más, depende del público que tengamos, pues recordarles. Si tenéis plástico, pues mira, en el contenedor amarillo, pues podéis allí reciclarlo, ¿no? Por tanto, son acciones muy concretas. Alguien decía, no tirar el aceite, muy bien por los sumideros. Fantástico. Y de hecho, es una recomendación en todos los alojamientos que disponéis de cocina, por ejemplo, que además es una fórmula que es muy sencilla, que es como tener un bote de cristal, que además lo podéis personalizar, ¿no? Y que además está dando un mensaje aquí detrás, ¿de acuerdo? Pero serían acciones directas. En tema de patrimonio natural y cultural, comentabais el tema de participar, o yo ponía, participar en fiestas representativas de la cultura. Yo os decía, tenéis que haceros valer recordar que tenemos dos cosas a tener en cuenta cuando hablamos del patrimonio cultural o de la cultura en general.
es ese tema de, una cosa es que el visitante la aprecie, que la conozca y sobre todo querrá vivirla, querrá verla porque es diferente, esto nos pasa siempre, pero es que además tenemos aquella parte que decíamos de beneficio que va sobre la comunidad local, que es esta parte de orgullo, ¿no? Del territorio, orgullo de tener aquel patrimonio. Entonces, el tema de participar en estas fiestas que realmente son representativas es importantísimo. Y a veces siempre comento cosas, por ejemplo, sobre el idioma, ¿no? Que no somos conscientes que hay cosas, y sobre todo cuando hablamos de comida, sobre todo más, que se dicen diferente en depende de qué territorio. Entonces, ya solo estoy hablando del Estado español. Entonces, ¿por qué no ayudarnos y hacer pues conocedores de este patrimonio que tenemos inmaterial y que nos hace diferentes, ¿no? Pues este tema, el tema del idioma, de estas frases hechas, de este contenido que a veces es diferente. Alguien comentaba el tema de hacer fotos muy bien, no arrancar, ni recoger fósiles, etcétera. Fantástico. El tema de hacer una foto, un dibujo, lo que queramos, pero no dejar aquello tal como estaba, por lo tanto no llevarnos nada, no salir de los senderos, fantástico. Este tendríamos tanto en impacto como en patrimonio. El tema de protección de fuentes y manantiales, fantástico, como destino. Y un tema muy importante, y me sorprende que solo lo haya puesto una persona, que es el tema de divulgar el valor del patrimonio. Claro, todo el rato estamos haciendo énfasis, y lo he dicho muchas veces, el tema de la interpretación, el tema de cómo interpretamos, damos a conocer los contenidos. Entonces, el tema de divulgar el valor del patrimonio es vital, ¿sí? Por tanto, vuelvo un momento a la presentación, si os parece bien. Venga, decíamos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿No? Pues vamos a buscar estos ejemplos concretos. Una cosa muy importante, yo creo que no hemos tenido en cuenta que cuando hablamos de actividades sostenibles, hay diferentes momentos de la actividad. Tenemos el pre, y yo decía que nosotros tenemos que pensar en cómo nosotros actuamos de forma sostenible a lo largo de la experiencia, no solo cuando tenemos los clientes con nosotros, sino antes de llegar. O sea, nosotros siempre tenemos contacto con los clientes antes de que lleguen a nuestro destino. Eso sería una cosa bastante importante de tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque habrá acciones que nosotros podremos hacer directamente antes de que lleguen. Otra cosa son acciones que haremos durante la actividad, durante esa cata que están haciendo de aceite o esa disfrute del turismo gastronómico, decíamos, pues un menú, ¿no? O una carta en un restaurante durante la visita o en la actividad que están realizando. Y después, muy importante, el post, este posterior, ese contacto que tenemos con los clientes a posteriori. Ya sabemos que casi siempre tenemos ese contacto, por un lado, para ver pues si lo han disfrutado, si ha ido bien, si tienen sugerencias, comentarios, etcétera, pero sobre todo queremos hacer un retorno de este cliente. No estamos pensando siempre en buscar clientes nuevos, sino que el tema de la repetición es muy importante. Entonces, en esta parte de repetición también nos podemos trabajar esta parte de sostenibilidad, ¿sí? O sea, no hay que pensar solo cuando tenemos las personas en la actividad, sino en el pre, antes de llegar, y también el post, en el posterior. Actividades o cosas que nosotros tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Requisitos. Y hay cosas que ya las habéis dicho, por ejemplo, cuando hablamos de principios de no dejar rastro, y tranquilos, porque esos son ejemplos que realmente nosotros trabajaremos a lo largo de la creación del catálogo, pero cosas directamente, pues dejar lo que encuentras, ya lo hemos visto, alguien lo comentaba ya, minimizar las alteraciones, o sea, aquellas modas que hay a veces de apilar las rocas, ¿no? O de hacer cabañas, por ejemplo, en el bosque, etcétera, pues no, intentar no hacer, respetar la vida salvaje. ¿Cómo? Pues estamos hablando de a veces de gestión de los ruidos, ¿no? Del ruido que generamos nosotros, si vamos cantando por la montaña o si vamos en silencio, ¿no? El tema de tocar, ¿no? Podemos tocar a los animales, no podemos, ¿no? Tener en cuenta, por ejemplo, los demás visitantes que hay también en el entorno, no solo nosotros, porque vamos en una visita, en este caso guiada, ya hemos dicho que interpretada, pero hay que tener en cuenta que el resto de personas también tienen ese derecho de visitar ese entorno. El tema de la privacidad, ¿no? De hasta qué punto nosotros somos directamente invasivos y necesitamos aquellos momentos de privacidad, sobre todo para retener, para entender aquello que estamos visitando, ¿no? Y qué pasa con los grupos organizados.
Interacción, lo que os comentaba, con la cultura, con los valores locales, pero muy claro, o sea, hay que detectar cuáles son nuestros valores culturales y cuáles son los valores locales y cómo los damos a conocer, cómo trabajamos en ello. El tema del fomento de la economía local, algunas acciones concretas, decíamos, pues, por ejemplo, el consumo de un producto local. El tema de voluntariado, veremos cómo podemos integrar, además, proyectos de voluntariado. El tema de desplazamiento sostenible, que nadie ha comentado nada, pero cómo nos desplazamos o cómo recomendamos desplazarnos, ¿no? El tema de residuos, esta sí que claramente hemos comentado algunas de las cosas. Y todas estas son cosas que nosotros tenemos que, o requisitos que tenemos que incorporar a las experiencias que generan las empresas. Aquí ya no hablamos tanto del destino, sino hablamos de nosotros, no como empresa, como funcionamiento de empresa, sino en nuestra actividad, en aquella actividad que estamos haciendo. Y de hecho, cuando hablamos de requisitos y cosas que tendríamos que tener en cuenta, para que una actividad sea sostenible, hay algunos componentes que algunos los habéis comentado. Por ejemplo, que las actividades se incluyen un componente de aprendizaje. Yo creo que esto es bastante importante porque aquí ya no hablamos tanto de lo conocemos, ¿no? Y lo apreciamos, sino que de qué forma nosotros podemos explicar las cosas. Y cuando digo aprendizaje, que nadie piense que estamos hablando de, esto va a ser como si fuera una escuela, ¿no? O una formación. O una clase, no tiene por qué. Veremos que depende del tipo de público, depende del tipo de actividad y por tanto de experiencia, cómo trabajamos ese componente. Pero al final lo que estamos diciendo es, habrá que tener en cuenta a qué público nos dirigimos, de qué recursos disponemos y por tanto cómo les explicamos las cosas para que se puedan entender, que sean de forma lógica y que por tanto lo puedan integrar. Pero sí que tendremos un componente de aprendizaje. Recordar que se buscaba que además quisiéramos participar en la conservación. Entonces, para poder querer participar de la fórmula que sea, aunque solo sea de conocimiento, hay que pasar por un momento de aprendizaje, de entender aquello que estamos visitando, ¿de acuerdo? Las actividades, además, yo creo que esto no ha salido en ninguna de las propuestas que habéis escrito, que den tiempo y espacio para la introspección y para la autorreflexión. Y esto muchas veces, los que somos guías, a veces nos cuesta muchísimo esto. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que una actividad, o cuando hacemos programas, ya no hablo solo de una actividad en concreto, pero una experiencia que dura más de un día, y la primera cosa que hacemos es programar muchísimas cosas. Les ponemos las distancias que hay de un sitio a otro, el tiempo que tienen que invertir en cada una de las cosas y siempre pensamos en llenar todo, ¿no? Y poner... Pero claro, hay que dar tiempo realmente para que la gente lo pueda disfrutar. Hay que recordar que nosotros estamos trabajando, pero las personas que vienen están de visita, están en su tiempo de ocio, están para disfrutar aquellas actividades, ¿no? Para generar esas experiencias memorables. Entonces, hay que huir un poco de la sensación de estamos con un programa muy inflexible, diríamos, y nos están explicando aquí millones de cosas y en ningún momento tenemos un tiempo para nosotros reflexionar, hacernos nuestro, aquello que a veces nos cuesta muchísimo, porque tenemos un contenido, por ejemplo, que queremos explicar y porque además pues hay unos sitios que hay que visitar, etcétera, ¿no? Pues hay que dar este tiempo para reflexión. A veces también nos pasa, y no solo hablo de visitas guiadas, por ejemplo, estoy pensando ahora pues, en el tema de cuando hacemos actividades más sensoriales, como puede ser vinculadas a la gastronomía, pero vinculadas, por ejemplo, a una cata, decía, de vinos o de aceite, por ejemplo, o estamos hablando de un tema más olfativo, ¿no? Una experiencia sensorial en la cual incorporemos pues, el olfato, ¿no? Y directamente pues hablemos de aromas diferentes, ¿no? Y los comparemos, etcétera. ¿Qué nos pasa con este tipo de experiencias? El mismo caso, que muchas veces estamos pensando en cómo rellenamos de alguna manera, cómo optimizamos ese tiempo que tenemos las personas con nosotros y les explicamos muchísimas cosas, pero no damos tiempo a veces ni que compartan con los compañeros, con el resto de visitantes que están allí, ni para que realmente pues, lo integren, no lo puedan disfrutar por sí mismos. Y hay que dar tiempo y espacio muchas veces para esto también, ¿de acuerdo? Después, la experiencia debería incluir diferentes niveles de actividad para todo tipo de turistas. Esto es importante, sobre todo porque pensar que estábamos hablando en temas de cómo podemos distribuir los visitantes y además también, si pensando solamente en la pata de sostenibilidad
ya no solo ambiental, pero también económica, muchas veces hablamos de desestacionalizar. ¿Qué quiere decir? Pues que no trabajemos solo una temporada al año, o que tengamos claro que solo nos vienen visitantes en un momento muy concreto del año, por la razón que sea. ¿Qué nos pasa? Pues que normalmente nosotros generamos el mismo tipo de actividad para el mismo tipo de turistas y decimos, claro, es que yo, aunque la puedo hacer todo el año, pues no tengo gente fuera de esta época del año. Claro, si ofertamos lo mismo para el mismo tipo de personas, evidentemente será muy difícil que nos vengan fuera de esa temporada, ¿no? Si hacemos una actividad que claramente la hacen personas que están de vacaciones en agosto y funciona muy bien para ese tipo de personas, aunque nos pongamos un cartel que digamos abiertos todo el año, si la actividad es la misma y va destinada al mismo público, seguro que será imposible que movamos a esta gente de agosto a que venga en enero. Alguna cosa tendremos que cambiar, ¿sí? Entonces, lo ideal cuando hablamos de sostenibilidad y cuando hablamos de actividades sostenibles es que una misma experiencia la pensemos de forma diferente para diferentes tipos de público. ¿Por qué? Porque nos permitirá, entre otras cosas, moverlo a lo largo del tiempo. No penséis que es una cosa fácil, ya lo digo así como muy rápido, pero no es fácil. Es de lo más complicado en cualquier destino de turismo y de ecoturismo, es el desestacionalizar. El tema de cómo hacemos, cómo alargamos las temporadas y cómo evitamos que en unas temporadas haya una masificación y en otras temporadas podamos vivir tranquilamente del turismo y todo el mundo lo pueda disfrutar. No es fácil, pero es cierto que una de las claves es trabajar y buscar públicos diferentes. Tranquilos, porque la sesión que haremos justamente del target, del público de destino, nos enfocaremos, por ejemplo, en este tema. Otro tema es qué pasa cuando hay personas cuando tienen requisitos específicos de accesibilidad. Ya hemos hablado del tema de señalización, cartelería, etcétera, pero si nosotros queremos que nuestra actividad sea sostenible, unos requisitos que tendríamos que tener en cuenta o cosas, factores que teníamos que implementar, es cómo pensamos en las personas que tienen estos requisitos específicos de accesibilidad. Ya veremos cómo podemos también adaptarlo. Y después una cosa que no ha salido y que yo muchas veces comento y me gusta mucho comentarlo, es el tema de cómo implementamos las innovaciones tecnológicas que tenemos ya presentes. Teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros pues vamos con un dispositivo móvil a todos sitios y la mayoría con un smartphone, o sea que tenemos acceso no solo a Internet, sino a millones de aplicaciones, ¿no? Pues realmente nosotros la posibilidad que nos da el integrar algunas innovaciones tecnológicas nos permite ser más sostenibles, por ejemplo, ambientalmente. Yo ponía cuando os pedía aportaciones aquí de acciones concretas, yo ponía, por ejemplo, no imprimir mapas, ¿no? Sería una acción muy clara de residuos y de impacto, ¿no? El imprimir y el tenerlo en formato papel. Pues a lo mejor hay alguna innovación tecnológica, por ejemplo, Wikiloc, que nos permite poder mostrar nuestra ruta, que la puedan tener con antelación, que la podamos ir siguiendo y a lo mejor no es necesario imprimir ese mapa de esa ruta, ¿no? Pues sería un ejemplo de un uso de una aplicación, en este caso, directamente. Con eso no quiero decir que el uso de aplicaciones o de realidad virtual o ya no entro en inteligencia artificial porque ya lo hablaremos, quiere decir que sustituya cualquier experiencia que tengamos y más en la naturaleza. Es imposible. O sea, la experiencia, ya hemos dicho, que es el conjunto de sensaciones, ¿no? De todas las cosas que estamos viviendo. Entonces, en ningún momento digo que una innovación tecnológica vaya a sustituir aquello, pero hay que tener presente que hay innovaciones tecnológicas, por ejemplo, aplicaciones que podemos utilizar y que por tanto nos van a ayudar a minimizar el impacto, por ejemplo, ambiental, ¿no? Con la gestión de residuos, como explicaba ahora con el tema de Wikiloc, pero es un ejemplo. Para tener un poco presente lo que sería en un zoom más grande, para tener presente dónde nos marcamos nosotros, y pensando que nosotros estamos diseñando y estamos creando esas experiencias de turismo sostenible, de ecoturismo, hay que tener presente que cuando hablamos en global, la demanda de turismo sostenible va en aumento en todo el mundo, esto es clarísimo, y es importante hablando de la demanda declarada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente pues, que acaba determinando o acaba decidiendo por un turismo más sostenible, aunque no lo diga. Entonces ya veremos cómo hacemos esto para gestionarlo, ¿sí? Hay que tener presente que la demanda no es igual en todos los países y esto nos afectará a la hora de nosotros explicar qué tipos de experiencia y a quién nos dirigimos. También veremos que por regiones también puede cambiar bastante. Cuando hablamos del tipo de público de destino, no es lo mismo a los diferentes momentos de la vida. No es lo mismo cuando la gente es joven que cuando la gente es media edad, cuando es gente mayor. Entonces veremos cómo también esta demanda pues
veremos cómo la gestionamos dependiendo del tipo de público y de la data que nos dirigimos. Después también varía, no solo según la edad, sino también las intenciones. A veces las expectativas son muy grandes, pero las intenciones son diferentes, porque hay mucha gente que dice, sí, sí, yo voy a escoger hoteles sostenibles, ¿no? Pero después a lo mejor entra en un booking y lo que hace es decidir por el precio, o por el que está más cercano, o por el que tiene el mejor parking, no sé. Una cosa es lo que declaramos, ¿no? La expectativa, la intención, y la otra es lo que realmente acaba pasando. Y después, lo que es cierto de todo esto es que el turismo en general no podrá evitar la preocupación por la sostenibilidad. O sea, es un tema que está en todos sitios, ya. O sea, cualquier periódico que abramos, blog, comentario del Twitter, de cada día, siempre hay algo que habla de sostenibilidad. Y en tema turismo también, ¿no? Yo creo que estáis viendo, eso lo va por de televisión, pero esos anuncios ya de los cruceros, que son de los sectores del turismo más criticados por no tener en cuenta la sostenibilidad, y claro, es muy difícil teniendo en cuenta la actividad que realizan, pero que cada vez más están vendiendo que son más sostenibles, que bueno, está bien porque mejoran, pero evidentemente no puede ser un producto sostenible por muchas razones. Pero está claro que sí, sectores como, por ejemplo, el de los cruceros o las líneas aéreas, ¿no? Que también tú lo miras y ahora ya te dicen qué criterio de sostenibilidad, ¿no? Qué tipo de combustible están comprando, cómo van a mejorar la sostenibilidad, etcétera. Entonces, si realmente el turismo en general cada vez está más preocupado o cada vez utiliza más el tema de los valores de sostenibilidad, nosotros, que ya lo tenemos integrado en nuestra forma de trabajar, más que más para poderlo comentar. Por tanto, el día que hablemos sobre comunicación, ¿no? De estos valores y cómo hacemos el marketing, tendremos en cuenta, por ejemplo, esto. Cuando aterrizamos realmente en la población, y en este caso de España, y hablamos de ecoturismo en concreto, nos servirá mucho, lo pongo ahora solo en pantalla la infografía, pero ya lo veremos más adelante, lo que es el Observatorio de Ecoturismo, cómo es la demanda, sabe, este año podemos ver la demanda del 2022, que además es ya post-COVID, aunque aquí todavía refleja algunas cosas sobre qué pasa en el post-pandemia. Pues gracias al Observatorio de Ecoturismo, por ejemplo, podremos ver cómo es el perfil de esos ecoturistas, cuál es la motivación, ¿no? Qué frecuencia tienen de visitar esos espacios naturales y, por lo tanto, qué tipo de alojamiento, actividades, etcétera. Y, por tanto, de qué manera nosotros podemos hacer esta propuesta, esta oferta de actividades, de experiencias, a la hora de ver qué es el mercado que tenemos, en este caso de proximidad, que yo creo que es el más próximo y el que tenemos más factible de nosotros poder llegar, ¿sí? Esta parte de los principios lo dejaré para más adelante, del futuro del turismo, porque yo creo que es bastante importante, ya lo comentaremos, pero sí que no quería dejar de comentaros el tema de las fechas, lo he dicho al principio, he dicho que lo tenía aquí al final de la presentación, el tema de las cápsulas de formación. Como os comentaba Juanjo al inicio, tenemos unas formaciones o unas sesiones muy claras, ahora para noviembre, diciembre de este año, y tenemos unas presenciales y unas online. Como veis, estamos haciendo intercaladas las presenciales a los online. Todo tiene ventajas e inconvenientes. El presencial tiene el inconveniente que tenemos que desplazarnos todos en la misma ubicación, al mismo tiempo, pero a favor tiene que la interacción en el trabajo que podemos hacer nosotros es mucho más fluido, mucho mejor que no online. Entonces, la próxima sesión que tenemos es el lunes de la semana que viene, que es una actividad o una formación que realizamos presencial, y en vez de hacerla de 5 a 7, como habéis visto, pues alargamos un poco y hacemos de las 4:30 a las 7:30, y en este caso, en la primera sesión que haremos presencial, trabajaremos el tema de identificar los recursos, ¿no? Y el potencial que tenemos con estos recursos directos, vuestros, o sea, tanto de los que disponemos desde el Geoparque, como por otro lado, los que tenéis vosotros como empresas que ya trabajáis en ecoturismo, y por tanto veremos cómo iniciamos ese diseño creativo de experiencias. Por eso esta parte de interactividad nos permite, bueno, el tema presencial, y que la sesión, diríamos, es un poco más larga. Ya habéis visto media hora por delante y media hora por detrás. El lunes siguiente, es el lunes 27, realizaríamos una formación online, como hoy, de 5 a 7, en el cual trabajaremos el tema del target, o sea, el público de destino,
y cómo, identificando este target, podemos generar estos valores o podemos trabajar estos valores que van de acuerdo con nuestro público de destino. Saltamos, como viene aquí el puente también, pues saltamos hasta el lunes día 11 y hacemos una jornada presencial también, y en esta trabajaremos la comunicación y el marketing de las experiencias sostenibles. Esta no es una sesión de marketing cualquiera, diríamos, que sería muy interesante también, pero no enfocada al marketing en general del turismo, sino que me interesa mucho el tema de qué valores tenemos nosotros, qué nos hace diferentes y cómo os podemos comunicar, qué oportunidades se nos ofrece y qué técnicas de marketing podemos utilizar, porque habremos tenido en cuenta, por un lado, cómo creamos las experiencias, a qué público de destino nos hemos enfocado y, por tanto, podremos pensar en cómo hacemos este marketing. Sobre todo trabajemos el tema de storytelling, que es un tema crucial. Y la última sesión que haremos será la semana siguiente, el día 18, que será una sesión online de 5 a 7. Y en este caso hablaremos de un caso muy concreto, os explicaré muy concretamente los criterios, los requisitos que se piden desde el Club de Ecoturismo de España, desde Soy Ecoturista, para tú poder publicar esas experiencias. Yo creo que esto es vital, sobre todo porque el trabajo que estaremos haciendo nos permitirá tener unas experiencias muy claras, y uno de los portales donde podremos promocionar, ¿no?, y comercializar estos paquetes es justamente el de Soy Ecoturista, que ya comenté en la primera sesión, como justamente es nuevo y lo van a presentar a principios del año que viene, evidentemente habrá una campaña muy clara de dar a conocer este portal. Por tanto, para nosotros es muy importante que tengamos claro qué criterios se van a pedir para estar en ese portal, para que podamos también volcar las experiencias que habremos creado en ese portal. Y yo creo que hasta aquí. No sé si hay preguntas, consultas, cosas que queráis decir. Ahora sí que dejaré de compartir, pondré en pantalla. Ya sé que soy consciente que he ido muy rápido y que hay muchas cosas. No tengáis problema, como decíamos al principio con Juanjo, os enviaremos la presentación junto con la grabación. Evidentemente los que estáis aquí no hace falta que veáis, pero cualquier cosa, textos, en este caso no hay muchos links, es raro en mí, pero cualquier cosa lo tenéis todo por escrito. No sé si hay dudas, preguntas, cosas que queréis comentar. El calendario también lo veréis que está en la última página, como os he comentado, para que veáis las sesiones que nos iremos viendo. Muchas gracias y nos vemos pronto, la semana que viene.